2 de la tarde en punto y ya estamos puestos para ir con nuestra mesa de periodismo correspondiente a este miércoles 8 de marzo. Así es que, como siempre, saludo con gusto a mis compañeros. Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes Arturo, Juan, Adriana y todos los que nos escuchan. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, ¿cómo están? Gracias a todos los que nos acompañan. Juan Becerra Costa, buenas tardes. ¿Qué pasó, Julio? Muy buenas tardes. Un abrazo a ti, otro Alberto, otro Arturo, Adriana, a quienes nos están viendo en este miércoles de movilizaciones en todo el mundo. Muy bien, gracias. Arturo Cano, Tamaulipas y la pretensión desde Estados Unidos de adoptar medidas abiertamente intervencionistas. Todo un debate y algo que puede impactar no solo las relaciones diplomáticas y eventualmente acciones más graves en la relación Estados Unidos-México, sino eventualmente también impactar en las propias elecciones mexicanas. ¿Cómo ves todo este episodio que se ha acrecentado a partir de los hechos de Matamoros, Tamaulipas, Arturo? Pues volvemos al clásico de tan lejos de Dios, ¿verdad? Porque esta vecindad geográfica que tenemos con Estados Unidos ha marcado muchas veces el paso de esta lo sucedido en Tamaulipas con el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses, el asesinato de 2 de ellos y el crecimiento a partir de este hecho, de una andanada que ya venía de reclamos de legisladores, de autoridades locales estadounidenses en torno a esta narrativa de los cárteles y de cómo toda la maldad proviene del sur, como si en aquel país no tuviesen el problema fundamental, que es el consumo de drogas. Pues es algo que hemos visto recurrentemente, que podemos casi hacer un paseo por los hechos de sangre o de violencia que han tenido algún impacto en la relación, desde el Kiki Camarena hasta los que se les puedan ir ocurriendo en el camino, y también de la recurrente aparición de estas presiones cuando se acerca un periodo electoral en Estados Unidos y el tema de la seguridad fronteriza, el de la migración, se convierten en armas para los dos bandos, republicanos y demócratas, que siempre están buscando a quién culpar, cómo utilizar esta narrativa, además de pues ya el fracaso de una guerra contra el narcotráfico que lleva décadas y en la que seguimos metidos porque pasan gobiernos y gobiernos en México y básicamente seguimos actuando o nuestro país sigue actuando con la lógica de la guerra contra el narcotráfico que arrancó en la era Reagan, pues que ha fracasado con recurrencia, digamos. Si vamos a imágenes cinematográficas, ahora se habla mucho de que los gringos tienen una idea muy primaria de pura serie de Netflix acerca del narcotráfico, pero bueno, pues ya desde Scarface, sí, claro, con una montaña de cocaína ahí en la película, pues en una época era la cocaína, en otra época era Caro Quintero, que como decía aquel líder del 68, Valle, el búho, era casi un narcoecologista al lado de los actuales, ¿no? Pues sí. Que era marihuanero. Y luego vemos crisis recurrentes de drogas en Estados Unidos, que se habla ahora de la crisis del fentanilo, pero más bien ellos tienen una crisis permanente de consumo de drogas, cuando no es una, es otra. Hace poco tiempo se seguía hablando, por ejemplo, de la crisis de los opioides, que esa no era de comercio legal, sino de un gran negocio de las compañías farmacéuticas que volvió adicta a gran parte de la población estadounidense. Bueno, en este mundo de mentiras, de doble moral, de hipocresía, y que en el fondo, solo persiste una guerra contra el narcotráfico, que me parece que es una gran coartada para intervenir en otros países, pues ahora nos toca a nosotros tener esta andanada con el ingrediente de la polarización política de nuestro país, que
lleva al absurdo, así parece absurdo, pero es real, de que hay sectores en la oposición que parecen alegrarse o se alegran abiertamente de la posibilidad de una intervención estadounidense porque creen que con ello afectan al gobierno de López Obrador y no ven las afectaciones que podría haber para el país en su conjunto. Bien, Arturo. Alberto Nájar, lo que ha sucedido y esa espiral declarativa exigiendo que haya una abierta intervención de Estados Unidos en México contra los cárteles, ¿es un jaque real a la política obradorista de abrazos no balazos? No, definitivamente no, pues es la obsesión de algunos trasnochados a quienes les ha ganado el odio. O sea, porque en realidad no hay algo que tenga más allá de esas ganas de ver cumplido los sueños rotos, sueños guajiros que llevan ya varios años y que no se les puede cuajar. Pues no es la primera vez que piden una intervención militar por parte de Estados Unidos. Lo han hecho, recuerdo que este locutor, ¿cómo se llama? Ferriz de Con, en algún momento abiertamente empezó a hablar de la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos interviniera directamente en México. Esta directora de la revista Siempre, Beatriz Pajés, haciendo un llamado abierto a las Fuerzas Armadas a desobedecer al comandante supremo de las Fuerzas Armadas e instaurar de esa manera una especie de golpe de Estado. Ahora mismo, yo también coincido con lo que dice Arturo. Hay quienes están bien contentos con esta determinación, esta petición que se planteó ante el Capitolio por parte de 2 congresistas republicanos y que fue avalada con un artículo publicado por el ex fiscal de Estados Unidos, William Barr, en el The Wall Street Journal, donde, entre otros elementos, bueno, además de que pide que se tipifique a los carteles de narcotráfico en México como grupos terroristas, pues abiertamente dice 2 elementos que ahí pues se nos pasa de noche el significado de lo que implicó en su momento para 2 países la petición que hace William Barr. Este personaje trumpista dice que el Plan Colombia tiene que aplicarse en México porque es la panacea para lo que los gringos consideran que es la panacea de la lucha contra el narcotráfico, sin olvidar lo que significó para Colombia justo la aplicación de esa estrategia sangrienta y que no cambió en absolutamente nada la situación de siembra y de exportación de drogas en Colombia, y sí dejó miles de personas muertas. Y William Barr también dice que el único presidente que ha tenido el valor de enfrentar a los carteles de la droga fue Felipe Calderón, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, este pobre sujeto que ensangrentó a México y que llevó al país a una espiral de violencia que no se había vivido desde la Revolución Mexicana, desde la guerra cristera. Entonces esa es como una... Quienes apoyan este tipo de intervenciones están muy metidos en su burbuja de puro odio. Yo creo que ahí tienen que hacerse un alto, tienen que hacer una revisión del alto costo que ha significado lo que está exigiendo Estados Unidos, bueno, una par 3 políticos estadounidenses y otros que se le sumen, y revela básicamente pues que en ese los desnuda pues una vez más, porque quienes están en esta condición tratando de crear una enorme tormenta en una crisis política que sí lo es, que tiene muchos visos mediáticos y de repercusión y de mensajes internos. Ojo, el mensaje no es solamente para López Obrador, es para el presidente Biden. Bueno, quienes están felices con esta circunstancia, con este planteamiento, este escenario, lo único que revelan es que en el fondo hubo mucha razón en sacarlos del poder político. Hubo mucha razón en la crisis que viven política, que no pueden recuperarse, y hay muchísima razón en los millones y millones de personas que votaron en contra de ellos y que no los quieren de regreso, porque lo que están demostrando es que lo único que les interesa, que les ha interesado, es su propio beneficio, el particular, sus privilegios, su dinero, su clasismo, su racismo. No les importa la vida de los mexicanos, y una muestra evidente es que aplauden que se quiera intervenir, no solamente por las Fuerzas Armadas estadounidenses, que difícilmente, pero bien difícilmente, la clase política de Estados Unidos, que es bien pragmática, trataría de crear un caos en su vecino, en lo que ellos consideran su patio trasero, porque así lo ven, en crear un desorden que va a repercutir tarde o temprano
a su propio territorio. Entonces, lo único que están planteando con esta discusión, este discurso narrativo, esta idea esta idea pues de alegrarse por este escenario, aplaudir la intervención de los gringos, pues es que lo que revelan es que los mexicanos les valemos queso. O sea, no les importa a los mexicanos. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, el impacto de esta fraseología, de esta narrativa gringa, hablando de intervenir en México y diciendo, si ustedes no pueden arreglar su desastre, lo vamos a tener que arreglar nosotros, que es lo que dijo este senador republicano, que dijo que presentará una iniciativa para estos temas intervencionistas. Juan Becerra, ¿qué alienta en México esto? Alienta el gusto de opositores al obradorismo que así se satisfacen y complacen de lo que no pueden lograr, al menos hasta este momento encaminados a las urnas, buscan que de fuera un poder externo les dé esa posibilidad de avance. Y por otro lado, que tanto alienta en los segmentos nacionalistas un sentimiento de rechazo a las posturas externas, de cerrar filas y de apoyar aún más el proceso llamado 4T. Pues no es la primera vez que vemos algo así. Julio, está en el siglo XIX, la comisión de Miramar, que fueron a decirle a Maximiliano que por favor viniera a ser el emperador de nuestro país, un príncipe europeo, fueron a buscar esta comisión de entreguistas de la patria. Mira, y brincó a este lamentable hecho en Tamaulipas, en donde todos lo cubrimos, ¿no? El viernes se vivió una muy violenta jornada que incluso antes de saber que tocaría a ciudadanos estadounidenses, estuvimos cubriendo. Desde entonces fue tema. Ya luego nos enteramos de esta lamentable situación y, bueno, pues un evento grave en el norte del país que trasciende a aún más grave debido a las implicaciones que conlleva este secuestro de ciudadanos norteamericanos en nuestro país por parte de integrantes del crimen organizado que luego asesinaron a dos. Mira, ya es tema viejo el asunto intervencionista o las intenciones intervencionistas por parte de un sector de la población estadounidense republicano que lo utilizan con distintos fines. Me parece que Guadalupe Correa lo explicó de manera magistral, como siempre ella lo hace unos minutos contigo. Julio, todos los intereses atrás, la economía de guerra, la desestabilización geopolítica y los intereses políticos con relación a una próxima campaña. Y bueno, pues esto además cuando se abre nuevamente la discusión de esta absurda propuesta republicana en la Cámara de Representantes, en la que se propone que el ejército estadounidense interviniese en territorio para enfrentar a narcotraficantes que consideran o que buscan considerar como terroristas por el daño que causan ahí en nuestro vecino país del norte. De entrada, pues vemos que se tensa la relación México-Estados Unidos y cómo no, y lo que preguntabas, Julio, hay quien utiliza esto con fines politiqueros, ¿no? Y hay, lo que me extraña, o sea, no me extraña que Estados Unidos tenga este tipo de discursos, los has tenido toda la vida y además forman parte de su ADN, eso se han dedicado, no solo con México, sino con el resto de los países. Pero ya que en México haya sectores de la población o personas que estuviesen de acuerdo en este acto de injerencismo, de intervencionismo, bueno, pues es verdaderamente lamentable, porque uno cree que pasan los años, las décadas, los siglos y que esta comisión de Miramar quedó en el pasado y evidentemente no. Ahí sigue con los mismos intereses. Y aquí hay Oye, Juan, ¿qué? ¿A quién identificas en esta nueva comisión de Miramar? Hoy en Milenio, el monero Rapé puso una fotografía del tío Sam en su figura clásica, pero con un ojo parchado, como el del promovente más reciente de este intervencionismo, un político republicano, representante, y pone a Santiago Krill, a Felipe Calderón, que dice, sí, no, Claudio X González dice, invádanos, por favor, y Felipe Calderón dice, que sea rápido y furioso, y Santiago Krill dice, I love you, y no me acuerdo cuál es el otro, sale Lili Telles y dice, sí, que se lleven a los nacos, algo así. ¿Quiénes son los integrantes de ese nuevo comité que piden que haya gobierno desde el extranjero? Los mismos que acabas de mencionar, que el gran Rapé pone su cartón de hoy y que además
tienen invitados a tiempo porque de repente se pelean con ellos, faltó ahí Alito, todos los que han ido a quejarse con Almagro, todos los que van a acusar sobre algo que estaría o no sucediendo en nuestro país, que riegan la infodemia en el extranjero para intentar causar una mala impresión de lo que se lleva a cabo en México. Y ojo, o sea, una oposición crítica que señale, pues es absolutamente necesaria, nomás esto es de la infodemia y de la manipulación, pero son ellos, Julio, tú los acabas de mencionar muy bien, bueno, los acabas de señalar, quien los mencionó fue Rapé, más los que se junten, porque aquí hay este pragmatismo que vemos en las alianzas políticas, cuyas plataformas pues no solo se contraponen, sino son opuestas aparentemente en cuanto a bases fundacionales, pero terminan aliándose y terminan uniéndose bajo el esquema de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y como carecen absolutamente de proyecto que vaya más allá del poder por el poder y del servicio público para ellos y no para la sociedad, pues están destinados a fracasar. Debo decir nada más aquí que me gustaría hacer un par de anotaciones rápidas sobre este tema injerencista en Estados Unidos. La verdadera guerra contra las drogas de ellos la tendrían que estar haciendo en su propio territorio, que es a donde se consume la droga y donde se mueren los adictos. Si tanto les preocupa, pues no veo por qué no emprenden estrategias para terminar con la distribución y venta allá, antes de voltear hacia el sur y de llenarnos de armas ya de pasada. Estaría chido que lo hicieran. Dos, rápidamente. Es lamentable lo sucedido, sin duda, allá en Matamoros con los ciudadanos estadounidenses, y ojalá y sirva para crear una estrecha colaboración, que no injerencismo, entre los dos países para evitar este tipo de situaciones, porque pasan mucho, demasiado, y principalmente allá, cruzando el río, donde miles de connacionales mueren violentamente e incluso a manos de policías, y nadie se entera, más que sus familiares, por supuesto. Y ojo, esto no estoy diciendo que sea solo responsabilidad de los gabachos que suceda esto. No, también nuestra y de nuestras autoridades, que tendrían que hacer un escándalo merecido, como el que acaban de hacer los estadounidenses por lo sucedido en Tamaulipas, allá en Matamoros. Tendríamos nosotros que hacer un escándalo cada vez que algo similar sucede del otro lado del río Bravo. Crímenes de odio, vulneración de derechos elementales, abuso por parte del policía. Y todo esto se vive a diario en los Estados Unidos. Finalmente, pues sí, Tamaulipas es un desastre y esto no puede pasarnos por alto. Y cuando es un desastre y la plaza se calienta, pasan este tipo de cosas, porque no creo que haya sido una equivocación que secuestraran y asesinaran a estos ciudadanos norteamericanos. A mí me parece que trae cola atrás. Y ellos y sus familias, las víctimas, merecen que se llegue a la verdad en un crimen que deja más dudas sobre por qué se cometió y por qué se cometió así, Julio. Sí. Juan, gracias. Arturo, ¿te parece que hay espacio para dudas y especulaciones que van más allá de lo esencialmente judicial o policíaco o de crimen organizado en Matamoros, y que se pueda inscribir en una dinámica más amplia de intereses deseosos de desestabilizar a México y de acelerar una confrontación de Estados Unidos hacia México, Arturo? Pues es una hipótesis que no deberíamos descartar, ¿no? Tamaulipas tiene un nuevo gobierno desde hace muy poco tiempo y viene de haber sido gobernado por un personaje con malas credenciales, por el señor García Cabeza de Vaca, en cuyo gobierno se dio, como en los gobiernos anteriores de esa entidad, un entreveramiento muy complicado entre los gobiernos estatales y el crimen organizado, los diferentes grupos del crimen organizado. Muchas veces hemos planteado en esta mesa la pregunta de distintas maneras sobre hasta dónde estarían dispuestos a llegar distintos poderes fácticos en un afán de descarrilar el proceso de relevo democrático en 2024, o de ponerle muchísimos obstáculos, o incluso de poner límites, frenos, o en una situación complicada a quien resulte electa o electo el próximo año. Entonces yo creo que esas cosas no podemos descartarlas, porque no sería la primera vez que
que grupos de poder en nuestro país utilizan actos de violencia o de naturaleza similar para lograr fines políticos o para, en este caso, pues afectar a un gobierno que siguen viendo como un peligro, incluso más allá de López Obrador, porque en los últimos días, no sé si les ha ocurrido a ustedes eso, cuando uno lee a las más preciadas plumas de la comentocracia, pues se ha ido instalando como una idea de que ya la sucesión está definida, por un lado, y por otro lado que es un hecho que en 2024 va a triunfar Morena, según dicen los demóscopos y muchos de los analistas de los medios tradicionales. Entonces, frente a ese escenario que ellos mismos dan por hecho, pues tendríamos que preguntarnos quiénes son los interesados en descarrilar o afectar o realizar actos que dejen o que hagan posible que la persona que llegue a la presidencia en 2024 pues llegue ya tocada por un escenario muy problemático, con un poder disminuido de entrada, ¿no? Entonces creo que eso no lo podríamos dejar de lado, dejar de ver. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, en la aritmética concreta, en el tablero concreto, lo que está pasando respecto a las presiones de Estados Unidos y el acompasar el discurso gringo de exigencias al gobierno mexicano por no combatir eficazmente al narcotráfico, dicen ellos, que coincide con el discurso frecuente de la oposición en México. ¿Crees que esa oposición va a recibir una ayuda importante política con este fraseo y estas posturas desde Estados Unidos? Mira, sí hay grupos en Estados Unidos que son igualitos a los opositores aquí. Pues nada más, mira, a los supremacistas, a los que apoyaron a Donald Trump y a algunos de los que están atrás de grupos que pueden ser estrafalarios como Frena, o los que están tratando de impulsar la candidatura de Lili Telles, por ejemplo, o grupos empresariales que estarían más que contentos con que el próximo presidente o presidenta de México tenga las manos atadas y se vea obligado a negociar. Yo coincido con Arturo en esa tesis. Yo sí creo que allí lo que se está tratando de hacer no es necesariamente ganar la presidencia de México, que pues claro que lo van a intentar, pero saben bien que es un camino muy cuesta arriba. De entrada, porque yo entendería, si yo formara parte de ese grupo Monterrey, por ejemplo, o de los que están detrás, allá de otras, fuera de las fronteras mexicanas, pues yo entendería que ya estarle invirtiendo dinero bueno al malo, pues como que no es útil, no les resultó la inversión que hicieron para comprar al PRD y al PAN y subir al PRI, porque pues no ha dado el resultado, no cuajó, y ya es tarde como para tratar de construir una candidatura realmente que compita con la candidata o el candidato de la Alianza de Morena en 2024. Está complicado, ya deberían haber tenido a alguien que por lo menos concitara algún proyecto que fuera más allá de la violencia y del odio. No lo hay. Yo por eso creo que no están en la idea de que pueden ganar la presidencia de México, pero sí pueden hacer el ruido suficiente y desestabilizar el país a tal nivel que quien llegue sea, uno, obligado a negociar con ellos, porque son los que van a causar el caos, y dos, también va a tener que invertir el tiempo necesario para componer el caos que quieren crear, y frenaría de una u otra forma los proyectos, movimientos que han ocurrido en estos años para desmantelar el viejo sistema político y económico que provocó tanta desigualdad en nuestro país, lo cual permitiría, un margen, un espacio de maniobra para ellos seguir con su misma ruta de medrar, aunque cueste la vida a muchos mexicanos, y tratar de regresar al poder en 2030, que finalmente pues es así como ya les daría hasta tiempo de buscar a algún personaje fuera de los que ahora están impulsando,
les daría hasta la idea de crear algún joven, no sé, pienso en este muchacho, ¿cómo se llama? Colosio, que lo quisieran ir cultivando, en fin, cualquier otro, porque la apuesta al corto plazo no va por ahí. Yo no veo que tengan posibilidades de recuperar el poder desde la presidencia de México, pero sí a recuperar un terreno amplio que les permita volver al gobierno de México en 6 años más, en 7, 8 años más. Yo veo más esa apuesta. Y en esa circunstancia sí hay grupos en Estados Unidos y en América Latina también que están muy alineados con algunos de los opositores en México. Pues nada más hay que revisar, si fuera posible, la lista de viajes de personajes que andan en el cabildo intenso, como Jorge Castañeda, por ejemplo, con quien se reúne allá con mucha frecuencia, algunos de la familia de este sujeto, ¿cómo se llama? Calderón Hinojosa, también las ligas que tiene con grupos vinculados al uribismo, a Jair Bolsonaro, en fin, que sí hay esta idea de la oposición de obtener un apoyo internacional. Y no quito el dedo del renglón, ahí en esta misma tesitura ya se subió una parte del Consejo General del INE, ya está ahí metido Lorenzo Córdoba, ya está muy apuntado Almagro, la OEA, para que las elecciones de 2024 lleven, quien gane la presidencia, lleve la etiqueta de un presunto fraude. Desde ahora están construyendo esa tesis de que las elecciones de 2024 van a ser por lo menos irregulares y van a tratar de decir que fue producto de un fraude. Lo que dijo Lorenzo Córdoba hace unos días de que está en riesgo la elección presidencial de 2024 no es una ocurrencia. Yo sí creo que es un desliz. Esa es parte del plan que se está fraguando desde ahora. Y por supuesto, lo que ocurrió en Matamoros, lo que ocurre con el maíz transgénico y todo lo que va a ocurrir con la energía y lo demás, pues les sirve, les ayuda. Hay mucho interés en México. Es un botín muy, muy apetitoso. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, Alberto Nájar nos regresa a la cancha local y nos dice todos estos detalles, los menciona de lo que está sucediendo en el debate por el Plan B electoral, donde hoy la atención está puesta en si Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo que fue durante casi 15 años del INE, ahora podría ser restituido en su cargo, y el propio presidente de la República dice que es como don Porfirito, que quiere seguir ahí. Pero estamos ya en la etapa de la discusión judicial sobre el Plan B y lo que puede implicar el mantener o no el INE tal como se ha concebido y se ha desarrollado durante estos años, o tener un cambio profundo. ¿Cómo ves ese tema de la batalla electoral, Juan? Lo veo como un eufemismo, una válvula de escape por parte de grupos opositores para pues intentar torpedear el avance del gobierno actual, de sus iniciativas. Trasciende lo electoral, no es que realmente vean como buena parte del sector, varios sectores de la población que vean como un peligro a la democracia. Si el plan ni siquiera lo han estudiado, ni siquiera lo han leído, no saben en qué consiste, qué implica, qué no implica. Lo utilizan, como te digo, como un eufemismo, como una válvula de escape para mostrar su repudio al actual gobierno, que es totalmente válido, pero sí estaría bueno que lo hicieran de manera más informada o más clara. Y pues una herramienta ahí de batalla. Esto por parte de un sector de la población. A los directamente involucrados, que son a los consejeros del Partido Nacional Electoral, y Edmundo Jacobo, por ejemplo, bueno, pues sí les afecta de manera inmediata a ellos. Mira, nomás se presentó la demanda del virrey, de Jacobo Molina, y Yanino Tálora, sin escuchar a las partes, a todas, no lo necesitaba de haber dicho, no, ¿para qué, no? Mi postura está muy clara. Sí, proyecto de resolución que fuese discutido en el pleno de la Sala Superior, tal y como además lo marca la ley, pues violó la Constitución. Hay un comunicado por parte de Presidencia de la República. Se viola el artículo 17, señalan el principio de imparcialidad, ahí consagraron la Constitución, y lo hace Yanino Tálora, pues para defender a su aliado,
este partido que te digo, el Partido Nacional Electoral, que tiene como partido aliado al del partido del Poder Judicial. Muy torpe me parece entrada con este asunto rápidamente, Otárola, porque contravino, además lo dispuesto en el reglamento del propio Tribunal Electoral, se pronuncia anticipadamente, pues ya, o sea, como si nada más importara. Ahí está su pronunciamiento a favor de Edmundo Jacobo, filtra la postura anticipada, y bueno, ya a estas alturas del partido, pues igual, y si la justicia se les hace fácil de incumplir, pues la ley ya sería el siguiente paso. Y me parece que pues, sí debe vetarse, sin duda alguna, que ella participe allí. Hay intenciones que no responden a justicia, sino a intereses propios que son además ajenos a la democracia. Y regresando más o menos a lo que planteabas, Julio, vaya que ha hecho daño este personaje Jacobo, y una vez que se remueve sigue haciendo más daño en una lucha de poder que llega a rayar en lo pueril y que deja al instituto tan mal parado y a la democracia tan vulnerada como lo puede ser el perpetuarse en un cargo, como si este cargo estuviera pues, encomendado por la gracia de Dios a perpetuidad. Y me parece que aquí el presidente tiene razón al decir que le recuerda a Porfirio Díaz, que dice que es un porfirito, guardando proporciones, por supuesto, porque finalmente algo hizo Díaz dentro de su gobierno dictatorial, como construir trenes o por lo menos establecer relaciones diplomáticas con potencias entonces alejadas de nuestro país. Con ello atrajo inversión. No, Jacobo, no, pues este cuate, ¿qué hizo? Además se quiere perpetuar en el cargo como Porfirio Díaz, pero pues, no le han dicho que estamos en el siglo XXI y que su cargo pues, es en un instituto que justo buscaría o tendría que buscar garantizar la democracia que él vulnera. Y pues no sé, Porfirio Díaz también se sentía merecedor de la perpetuidad, también se inconformó ante su exilio, no se exilió de buena gana. Increíble que personajes así de comunidades indígenas, recuerdas, Julio, por su manera de hablar, puedan permanecer ungidos y cobrando del erario, ya copiosamente, además, por cierto, y que se indignen cuando se hace evidente su abuso y se les remueve. Y todo esto a través de unas modificaciones de ley. Tendría que haberse ido agradecido a guardar silencio a su casa, pero no, Julio. Ya concluyo con como empezaste. La ambición y el titiriteo del Partido Nacional Electoral lo impiden. Y a ver qué acomodos hacen. Y ojalá y la población que está molesta con el actual gobierno no por ello haga mutis y evada las salvajadas que se cometen adentro de un instituto que dicen defender cuando los ataques que recibe y que vulneran la democracia pues son de dentro, no de fuera, y Edmundo Jacobo es el ejemplo perfecto, para quien no lo quiera. Bien, Juan. Arturo Cano, el INE se está convirtiendo, o al menos la directiva actual encabezada por Lorenzo Córdoba y como virtual vicepresidente actuante en Ciro Murayama, está de verdad desatada en una guerra declarativa y protagónica. Bueno, ya para que el ex presidente del entonces IFE, el señor Luis Arturo Ugalde, critique y diga que el presidente del INE no debe asumir una actitud protagónica. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es una pelea protagónica? ¿Acaso son posicionamientos rumbo a la elección de nuevo rector de la UNAM, Arturo? En ese llamado al equilibrio y a la prudencia que hizo Luis Carlos Ugalde, hizo falta un tono autocrítico. Yo no he escuchado a Ugalde nunca hablar de cómo negoció con la profesora Elvester Gordillo para hacerse de la presidencia de la institución electoral. Pero bueno, pues yo creo que ya ahí se ven diferencias porque ha ido creciendo el tono discursivo cada día más como opositor del señor Córdoba y de Ciro Murayama, de algunos otros consejeros, y pues ya hay divisiones en el seno de los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto es resultado de que los sucesivos consejeros electorales, cuando ostentan esos cargos y sobre todo si permanecen mucho tiempo en ellos, porque ha sido variable su permanencia, pues
llega un momento en que yo solo lo suelto como hipótesis, como que se mimetizan con la institución y de pronto sienten que ellos son la institución y no solamente funcionarios públicos cuyos cargos tienen una duración determinada. Entonces asumen ya como la encarnación misma del INE. Esto lo podemos ver en las discusiones en las redes sociales, donde presentan como una tragedia la salida del señor Edmundo Jacobo, porque era el que firmaba las credenciales. Claro. ¿Quién va a firmar ahora tu credencial, caray? Sí. O sea, cuando se fue el señor Carstens, que firmaba los billetes, híjole, pues era el que firmaba los billetes, ¿no? Qué cosa tan complicada. Eso sumado a que quienes han sido consejeros y especialmente los que han ocupado las posiciones más importantes en el INE, pues siempre han tenido como unos egos muy grandototes, ¿no? Somos los únicos, es una característica de los tecnócratas, ¿no? Somos los únicos capaces, los únicos que conocemos cómo controlar, cómo manejar esta institución. Si a eso le añadimos que el diferendo jurídico llega al tribunal electoral y desde ahí se da una filtración del proyecto que tendría como consecuencia restituir en su cargo al señor Edmundo Jacobo, pues ya todo es una comedia de equivocaciones. Creo que en este momento tan tenso, del lado de quienes acusan al presidente de no respetar la ley, pues ellos deberían ser pulquérrimos en la observancia o en cada uno de sus actos, ¿no? No por consumidores de pulques, pulcros en exceso, ¿no? Claro. Pues ahí hubo de pulcro. Evidente falla que dio oportunidad a la presidencia de la República de presentar esta moción, de este reclamo por la filtración. Sí, porque se dio a conocer anticipadamente cuál era el sentido de una decisión que tomará este tribunal, que hasta donde entiendo no la incluyeron en la orden del día de hoy. No sé si hubo algún cambio en eso, pero no sé. En una nota de nuestra compañera Fabiola Martínez hoy en la jornada, el tema no estaba incluido en la agenda del día de hoy del Tribunal Electoral. Sí, creo que se va a posponer una semana, creo que esa es la información que está fluyendo por ahí. Alberto Nájar, entonces se han mimetizado tanto estos funcionarios que de tanto estar en el cargo creen que el cargo son ellos, al estilo clásico de el INE soy yo, y aquí sería Lorenzine Córdoba por un lado y el otro Edmundo Jacobo Moline, serían ya las nuevas denominaciones. ¿Qué tanto de veras está esa distorsión de lo personal y lo institucional? ¿O qué tanto están en una campaña política de posicionamiento para posteriores cargos, posteriores aspiraciones? Alberto Nájar. Pues sí, la verdad es que no son los únicos. No sé si ustedes recuerdan que cuando algún funcionario, gobernador, presidente municipal, senador, diputado o quien ustedes gusten y manden que tenga algún cargo público, se enfrenta con algún problema o quiere emprender algún proyecto, siempre dice, lo hago por México. Y me están atacan mi cargo porque quieren atacar a México, en fin. Esa es una tendencia a confundir el ocupar un cargo público con el país mismo. Es cierto que algunos cargos se tiene que hacer, anteponer el bienestar público antes que el bienestar personal. De hecho, así tiene que ser en todos, pero eso no significa que sea en México, ¿no? Y yo creo que es una forma, ¿cómo llamarle? Pues sí, es que yo lo he visto otras veces, Julio, cuando ya están en las últimas, cuando están a punto de echar a algún gobernador, algún alcalde, algún diputado, siempre apelan a México, al interés del país, como una forma de tratar de exorcizar lo que ya casi es un hecho, que los van a echar del cargo. Entonces, pues ellos están en esa misma dinámica. Me parece que están bastante confundidos y en ese sentido el problema no necesariamente, puesto que no son los primeros que recurren a esa modalidad, el problema no es
únicamente ellos, que se creen el país entero, pues sino quienes los apoyan y repiten esa misma versión, ¿no? Porque es como perder de vista el fondo del asunto, que se trata de cambiar una estructura política que ha permitido no solamente la existencia de personajes como Ciro Murayama y como Lorenzo Córdoba o como Lili Telles, sino que de una u otra forma ha servido como una especie de ventana o sí, como un ariete, pues, para impedir de una u otra forma, pues, que la voluntad del pueblo o de las mayorías, pues se concrete y se traduzca en un cargo público, como ocurrió en el 2018. O sea, no, yo creo que sí que es importante también hacer una revisión de cómo otra vez pareciera que estamos en el 2005 o 2006, cuando se empiezan a juntar varios elementos, varios actores políticos que al parecer no tendrían por qué tener conexión en un solo propósito, que es impedir que avance un proyecto político y de ideología diferente al de ellos. Porque lo mismo vemos a Yanino Tálora en el tribunal, vemos por supuesto a el INE, a los partidos políticos, vemos a grupos empresariales, vemos por supuesto a columnistas, periodistas, a medios de comunicación, intelectuales, bueno, hasta cantantes ya se subieron a toda esta dinámica, lo cual me hace pensar que esto va más allá de solamente el instituto político, el INE, sino que es algo más profundo y que se sigue resistiendo pues a dejar el poder, a hacerse a un lado y pues dejar el espacio a quien realmente pues lo ha ganado, porque pues es así, ahí está el resultado de la selección. Entonces yo diría un poco de que esta es más bien como un síntoma ya de la desesperación, porque lo he visto, insisto, en otros momentos, cuando van a echar a algún funcionario, siempre dice, es que vas a perjudicar a México. Y si hiciéramos caso a eso, pues es importante ver entonces que ir más allá del INE, más allá del tribunal, y revisar quiénes están subiendo a todo esto, porque, insisto, me parece que esta confusión no es gratuita. Y también, ya con esto cierro, pues me hace pensar aquella frase que acuñó el ahora presidente López Obrador de que se trataba de todo el sistema, de la mafia del poder. Pues es que sí es real, sí, cuando ves a cantantes, cuando ves a empresarios, cuando ves a los actores políticos, hasta religiosos, todos en la misma dinámica para tratar de impedir que el cambio avance, pues entonces quiere decir que sí hay algo de razón, sí hay algo de razón de que es todo un sistema que se resiste a morir. Bien, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, estoy seguro de que tú tendrás la prudencia y el concepto para abordar un tema que resulta luego bien difícil, porque esta mesa está integrada por hombres. Cada semana somos los mismos, así está diseñada y así hemos avanzado, pero no podemos dejar de lado el hecho de que está en las calles de la Ciudad de México y en varias calles manifestaciones de mujeres que en este Día Internacional de la Mujer están convirtiendo ese acto en un acto de lucha, de protesta, de denuncia y de acciones drásticas en algunos casos que a veces apenas son pálidamente proporcionales a lo mucho que sufren y que viven cotidianamente. Así es que, Juan Becerra, ¿cómo le entramos al análisis de un asunto sin que nos culpen y nos digan hombres hablando de mujeres? Ahí están los metiches tratando de usar una voz que no les corresponde. ¿Qué podemos hacer o decir, Juan, tú que eres un hombre sabio y prudente? Lo primero es prender el micrófono, Juan Becerra Costa. Creo que fue deliberado. Sí, fue intencional. Esa es, que cuánta sabiduría la tuya, Juan Becerra. Dijo, le apago, bla, 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 y adiós. Sí. No, pues ya, eso era todo. No, ya en serio. No, o sea, es que sí es el tercer año que hacemos esta observación, Julio, me parece, de 4 hombres hablando de temas de mujeres, un 8 de marzo, en un momento de movilización de mujeres. Y sí, como tú mencionas, pues este espacio es todos los miércoles y está conformado por nosotros. ¿Cómo abordar este tema de manera seria? O sea, de manera no condescendiente, porque no es condescendiente, sino prudente, pues a través del ejercicio de nuestra profesión, que es el periodismo, y que involucra a esta marcha, a diferencia de otras profesiones, porque la cubrimos.
Entonces, de entrada, hablar sobre lo que dijo el presidente, ¿no? De una marcha pacífica a la que se espera. Sí, sin duda, la violencia no conduce a nada que pueda resolverla, a menos de que sea una respuesta a la misma violencia como entonces único recurso para protegerse de ella. Último recurso, que la violencia podría abonar, ¿no? Como respuesta a otra violencia in situ en el momento y para defenderse. Una marcha es una representación de significados. Significados que un grupo de personas comparten ante una o varias situaciones que aquejan, y es una muestra pública con la que se busca visibilizar para resolver. Y en este caso estamos hablando de un viejo fenómeno deplorable, que es el de las violencias en contra de las mujeres, violencias que, hijos, siguen, continúan, están tatuadas en un sector de la población mayoritario, en los hombres, heredado de no cientos, sino miles de años. Y en el siglo XX la mujer empieza de manera más enfática a involucrarse en las actividades sociales y laborales, y se empodera como tiene que ser, y comienza a ponerse una minifalda. Entonces llega un hombre y le dice, no sales así. ¿Y sabes qué le dice a la mujer ahora? Le dice, ¿sabes qué? Sí salgo así, ¿y qué? Y entonces el hombre, para intentar defender lo que él entiende, malentiende como masculinidad, o apela a la violencia como último recurso para no perder lo que él cree que es la hombría, y ahí viene una violencia contra las mujeres. Estoy poniendo un ejemplo de muchos. Y bueno, pues una marcha, sí, sin violencia, sin agresiones, como se han llegado a dar, es lo que se espería, se han llegado a dar contra las Ateneas, ¿no? Mujeres que cuidan a las mismas integrantes de la movilización y que no han respondido con violencia a la violencia que han ejercido en contra de ellas, incluso prendiéndoles fuego, ustedes recordarán. Entonces aquí viene el tema de los grupos infiltrados que traen agenda y que lamentablemente distraen la atención de donde tendría que estar, que es que diario matan a mujeres en nuestro país en un acto de barbarie que generalmente además también queda en la impunidad, ¿no? Ahora, el año pasado no les salió como le esperaba a estas personas que intentaron que intentaron ahí violentarla para que hubiese violencia en respuesta a ellas. A esto habla mucho de cómo ha cambiado la forma de ver. Y eso, ¿no? Que sea una marcha sin agresiones físicas que puedan lastimar a participantes en una movilización que exige justo terminar con la violencia que lastima o que mata. Ya de las bardas, Julio, ya de los monumentos, pues que pinten el ángel de la independencia. Es otra cosa, ni siquiera es un ángel, es una victoria alada, y no puede existir victoria alguna cuando a la mujer le cortan las alas en nuestro país. Bien, Juan, gracias por tu comentario, gracias por la manera como has enfocado este tema que resulta siempre difícil. Arturo Cano, ¿quieres hablar de eso o algún otro postrecito? Ya estamos en la parte final del programa, 2:48, 2 de la tarde con 48 minutos. El postrecito es una manera dulce y elegante de salir de alguna torona, Arturo, así es que como tú quieras. No, yo quisiera hablar de los súbitos feministas, ¿no? Porque en estos días hemos visto una multiplicación de mensajes de políticos tradicionalmente opuestos a una serie de derechos o de demandas de las mujeres o de derechos en general de las personas, ahora sí poniéndose las camisetas de feministas e incluso utilizando un discurso robado de las colectivas, ¿no? Sí. Marco Cortés del PAN, e incluso mujeres del Partido Acción Nacional. Estaba revisando hace un rato las imágenes de unas dirigentes del PAN y funcionarias que fueron a protestar en la mañana al Zócalo. Según conté en la foto, estaban al centro Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez, eran 22 mujeres, pero más tarde la señora Kenia sube un video usando esas fotografías de la protesta que ellas fueron a hacer, 22 mujeres del PAN, ahí frente a Palacio Nacional, pero mezclándolas con imágenes de las protestas de otros años. O sea, pues de plano, de una manera muy obvia, muy evidente, montándose en un movimiento de causas que por lo demás ese partido no ha tenido en su historia,
que le son no solo ajenas, sino incluso ha estado en contra digo, es como creer que el discurso de la priista Beatriz Paredes puede ser feminista. Si cuando ella fue presidenta del PRI, en 17 congresos locales se aprobaron leyes contra las mujeres que abortaban. Pues bueno, pero pues eso parece que sigue ocurriendo, más ahora que todos los asuntos nacionales se entremezclan, se entreveran, al mismo tiempo que... yo andaba hace rato por ahí, le pasé estas imágenes a Adriana, porque ya hubo unas adelantadas. Estos son organizaciones campesinas, entre ellas la UNTA, la CODUC, y algunas organizaciones sindicales que marcharon desde el mediodía aquí en las calles de la ciudad. Me tocó hacer un recorrido de San Cosme hasta el centro de la ciudad, y pues ya vi donde que afuera de las estaciones del metro se estaban juntando grupos de mujeres, y algunas ya de plano estaban ahí marchando como en este caso, pero estaba diciendo yo que pues ya todo mezclado, ¿no? Ya no sabe uno cuál es la causa de quién, cómo. Por ahí una abogada subió unas imágenes de un recibimiento como heroína de la ministra Norma Piña. Entonces ya el tema de la lucha de las mujeres pues se ha convertido en algo que usan unos y otros. Yo creo que la causa de las mujeres es tan legítima, tan grande, tan potente, que ninguno de estos pretendidos usos que quieren dar de cualquiera de los bandos o grupos a ganarle a las mujeres y la exigencia que tienen de poner fin a la violencia y de lograr la verdadera igualdad en el país. Bien, Arturo. Alberto Nájar, ¿quieres abordar el tema o también le pones silenciador al micrófono como aquel que te platiqué? No, para nada. Es que es un poco complicado, porque yo sí creo que no es como, yo personalmente creo que no tengo por qué opinar sobre estos temas, pues de entrada, por una cuestión bien sencilla. Yo no entiendo lo que es el ser mujer en México, y en algunos lugares de México sobre todo, salir a la calle con la idea de que a lo mejor no voy a no regresar con vida, o regresar íntegra, porque es lo que sucede todos los días a millones de mujeres en este país feminicida. Es un país de terror, un país donde ya la cifra de que se asesina y se reconoce como feminicidio entre 10 y 11 casos por día, pues ya forma parte de una estadística más, en donde pues prácticamente todas las mujeres pues tienen que salir a las calles con algo con que defenderse, un gas pimienta, algún piquete electrónico, un sistema de alarma, donde pues los que somos padres y estamos pues ya siempre por el hecho de que la violencia está allí, está presente, de que en cualquier momento la posibilidad de que haya algo que ocurra a las mujeres pues está ahí pues ya permanente como parte del escenario. Por eso digo que yo no lo siento. O sea, yo sí salgo a la calle y pues me daría miedo de que, no sé, llegara el buró de crédito o si fuera alguna cobertura de riesgo, pues sí. Pero por el simple hecho de ser hombre, yo no tengo miedo de salir a la calle. Por lo tanto, no entiendo lo que implica el ser mujer y salir y arriesgar la vida, nada más salir de tu puerta o entrando a tu casa en este país de terror. Por eso creo que sí, este es un tema muy difícil abordarlo desde mi perspectiva. Yo lo que puedo decir es que este día 8 de marzo y todos los días de cada año, pues es obligatorio para los hombres, para nosotros, mirarnos al espejo y hacer una reflexión de cuál es nuestra responsabilidad y nuestro papel en la construcción de este país de terror, de este país feminicida, de este país profundamente desigual, donde las mujeres son más desiguales entre las ya de por sí desigualdad que existe en México. Revisar nuestras violencias y qué hemos hecho para ayudar a aliviar un poco este terror pues cotidiano que vive México. Yo creo que en la medida en que los hombres no entendamos que esa es nuestra responsabilidad y no andar dando como, no sé, como políticos o como el presidente mismo que hoy
como que no le cayó el 20 de que no tiene que andar felicitando a las mujeres. Hoy no se felicita a nadie. Hoy es un día de lucha, pues es un día en el cual, pues sí, la efeméride recuerda cuál es la condición de nuestro país, insisto en eso, y en el mundo entero, pero en nuestro país, por ejemplo. Yo creo que como hombres más estaríamos más haciendo, aportando más si hacemos esa revisión de qué es nuestro papel, hasta dónde somos nosotros también parte de ese terror que existe en México y somos también indispensablemente una parte de la solución, porque el patriarcado sí existe y a veces lo reproducimos de una y mil maneras. Y aquí el hecho de que así nos educaron, eso no es justificación, porque todos sabemos que tenemos la capacidad de entender y deberíamos utilizarla para tratar de aliviar esta situación, porque es también, sobre todo, nuestra responsabilidad, Julio. Bien, Alberto, gracias. Son las 2:56 PM, Juan Becerra Costa, así es que estamos en el espacio para el postrecito, lo que desees agregar, por favor, Juan. Bueno, pues para hablar de este tema ya, para terminar, con absoluto conocimiento y autoridad, hoy en la noche voy a tener una mesa en la que ya nada más voy a moderar, en donde va a haber mujeres. Va a estar con nosotros Daniela, que ella es la coordinadora de promoción de la Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México. Estará Carla Mote también en nuestra mesa, historiadora, defensora de los derechos de las mujeres. También nos acompaña Patricia Ortiz Couturier, que forma parte del colectivo. ¿Se acuerdan que el año pasado repartió flores a las policías ateneas? Está en la marcha. Y también va a estar hoy a las 10 de la noche en el noticiario que conduzco, para que ellas hablen. Finalmente me parece que ellas son las que deben de tener la voz. Ahorita no, porque están justo movilizándose. Entonces ahí quería aprovechar tu generosidad, Julio, para sin pedirte hacer el anuncio. No, bien, claro que sí. Juan, muchas gracias. Este 8 de marzo, Julio, si me permites, a mí me tocó la fortuna de poder escuchar y saludar, aunque lamentablemente no es idioma, a Inés Fernández Ortega, una indígena de la montaña de Guerrero, indígena Mepá, tlapaneco les decíamos cuando usábamos los otros términos, cuyo caso habla de lo larga y complicada y difícil que es la lucha de las mujeres en este país. Ella fue violada en el año 2002 por militares que llegaron a su comunidad en la montaña, la golpearon, la torturaron, la violaron, le robaron, y desde entonces hizo una lucha larguísima que hoy explicó en su lengua a través de una compañera traductora del centro Tlachinolan, y su relato comenzó con las 8 horas que tenía que caminar de su comunidad a la cabecera de San Luis Acatlán para poder presentar la denuncia ante un ministerio público que nunca le creyó. Ese caso llegó hasta la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. El Estado mexicano fue sentenciado por haber violado los derechos humanos de esta mujer indígena, Inés Fernández, y hoy nos reunió ahí en el Centro PRO para informar de la sentencia de 20 años de prisión a la que fue condenado uno de los militares, de los 2 que ella pudo identificar, de los 11 participantes, una sentencia que fue dictada el pasado 1 de marzo. Entonces, un poco de justicia a medias, digamos, pero para una mujer que ha tenido que luchar 21 años, una mujer indígena, que es todavía más víctima de la discriminación, ya ha tenido que luchar 21 años para obtener algo de justicia. Bien, Arturo, para cerrar esta mesa con el postrecito, postre del postre, Alberto Nájar, por favor. Alberto, postrecito, por favor, lo que desees agregar. Pues no hay mucho más que agregar a este día, solo recordar algo que también forma parte de la conversación que tuvimos hace un año. Se cumplió por estos días la denuncia que hizo Sasha Sokol sobre el abuso que sufrió cuando era adolescente en un grupo musical, y que en su momento hablamos aquí, Julio, sobre lo que implicaba
esa normalización de la violencia hacia que las mujeres que entran al mundo del espectáculo y que es tolerado y a veces hasta promovido por las televisoras y el mundo del espectáculo. Pues pasó un año y el tema sigue tan vigente y desgraciadamente sin haberse resuelto. Y esa es nada más una muestra también de esos distintos ángulos desde donde se promueve esta violencia y este terror, y desde dónde se ha construido este país feminicida, Julio. Bien, pues así cerramos esta mesa del miércoles 8 de marzo de 2023. Les doy las gracias a los tres, Alberto, Juan, Arturo, por estar en esta mesa en esta ocasión y ya iremos viendo qué es lo que sucede en el curso de este día y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, abrazos. Que estén bien. Hasta luego.